Y para el ejercicio 16 dice, suponga que f satisface que f de x más y es igual a f de x más f de y para todo x y y. Y dice, demuestre que f de x1 más x2 y así sucesivamente hasta xn es igual a f de x1 más f de x2 y así sucesivamente hasta f de xn. Ya, entonces ataquemos primero el literal A. Entonces, literal A, nosotros sabemos que f de x1 más x2 más x3 más xn, dentro del argumento tenemos una suma de n términos, que puede agruparse como el primero más la suma de los restantes, ¿verdad? Esto por la propiedad asociativa de la suma en los números reales. Ahora es claro que x1 es un número real, y todo lo que está sumándose acá me va a devolver otro número real. Por lo tanto, como f satisface esta propiedad para todo par de números reales, puede aplicarse de manera particular sobre x1 y sobre toda esta suma, quedándonos a que esa suma es igual a f de x1 más f de la otra suma, ¿verdad? Esto lo podemos seguir aplicando de manera inductiva sobre los siguientes términos, ¿verdad? En este caso aquí tenemos n menos un términos y lo puedo agrupar como f de x2, perdón, como f de x2 más la suma de x3 hasta xn, de este modo. Y sobre ella aplicar el mismo principio, ¿no? Esto sería igual a f de x2 más f de todo lo restante. Entonces vemos que de manera gradual se van, como quieran, por decirlo de algún modo, disociando los términos de la suma como suma de funciones, como suma de una función en diferentes números. Ya. Llegado a este punto, podemos darnos cuenta que esto se puede hacer reiterativamente. Entonces, procediendo de esta manera, nosotros llegaremos a que f de x1 más x2 más x3 y así sucesivamente hasta xn será igual a f de x1 más f de x2 más f de x3 y así sucesivamente hasta f de xn. Ya, entonces, hemos demostrado el literal A. Vamos con el literal B. Literal B dice, demuestra que existe un número c tal que f de x es igual a c por x para todo número racional x. En este punto no intentamos decir nada acerca de fx para x irracional. Nos dice, indicación, intente primero imaginar cuál debe ser el número c. Luego demuestre que f de x es igual a c por x. Primero cuando x es un número natural, luego cuando x es un número entero. Después cuando x es el recíproco de un entero y finalmente para todo número racional x. Entonces para ello vamos a empezar viendo que del ítem anterior, para todo n perteneciente a los naturales, nosotros sabemos que todo número natural puede escribirse como 1 sumado n veces, ¿no? Así que este n puedo escribirlo como 1 más 1 más 1, y eso, haciendo eso n veces. Entonces aquí se están sumando 1 n veces. Ya. Y ahora del ítem anterior, esto puede disociarse como la suma de f1 n veces, ¿verdad? f1 más f1, así n veces. Entonces esto nos queda n veces f1. Esto de otra manera, f1 por n. Así estamos viendo que para todos los números naturales es cierto que f de n puede escribirse como f de 1 por n. Y ya vemos que agarra la forma de lo que nos piden, ¿verdad? F de x igual a c por x. Aquí haciendo c el papel de f1. Entonces, de aquí nosotros vamos empezando a sospechar que el c que nosotros requerimos es f de 1. Ya. Entonces, si nos fijamos, ya hemos demostrado una partecita. Hemos demostrado que se cumple que f de x es igual a c por x cuando x es un número natural, ¿verdad? En este caso el c, nuevamente repito, es f de 1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo tenemos que proceder? Bueno, según la indicación, demostrando que esto también se cumple cuando tenemos como argumento un número entero. ¿Ya? Entonces, por otro lado, nosotros sabemos que esto va a ser más que nada una herramienta, ¿no? Para todo x en los reales, x puede escribirse como x más 0, ¿verdad? F de x más 0, por la condición del problema, puede disociarse como f de x más f de 0. Pero f de x más 0, nosotros sabemos que es igual a f de x, ¿verdad? Entonces todo este miembro pasa a ser simplemente f de x, teniendo así que f de x es igual a f de x más f de 0, de donde de manera inmediata llegamos a que f de 0 es igual a 0. Ahora, veamos también que para todo x perteneciente a los reales, f de x menos x es igual a f de x más f de menos x. Pero x menos x es 0, así que esto nos lleva a que f de 0 es igual a f de x más f de menos x. Pero f de 0 ya vimos que es 0.
Así que llegamos a que 0 es igual a f de x más f de menos x. Lo que nos da que f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, el menos como que se absorbe por fuera de la función, ¿verdad? Y esto para cada x de los reales. Ahora, para todo n perteneciente a los naturales, es claro que menos n pertenece a los enteros negativos, ¿verdad? Considerando los naturales claramente como los números que van desde 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, si n está en los naturales, menos n pertenece a los naturales, a los enteros negativos, perdón. N pertenece a los enteros negativos. De manera que f de menos n sería menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. ¿Cuántas veces? N veces, claro está. ¿Verdad? Porque n en sí es un número natural. Entonces, esto puede escribirse como menos 1 n veces. De manera que por la condición del problema, mejor dicho, más que por la condición del problema, por lo que demostramos en el ítem A, eso sería igual a n veces f de 1, f de menos 1, ¿verdad? Allá. Pero vimos, aquí demostramos, mejor dicho, que para todo número real, f de menos x es menos f de x. Así que este f de menos 1 se puede escribir como menos 1 por f de 1, quedándonos menos n por f de 1, ¿verdad? N por f de menos 1 nos quedaría menos n de f de 1. Que puedo escribirlo como f de 1 por menos n. En otras palabras, que para todo n perteneciente a los naturales, f de menos n es f de 1 por menos n. Y ya fijémonos que hemos demostrado que para todo número natural, f de n es f de 1 por n. Y para todo número natural también se ha demostrado que f de menos n es f de 1 por menos n. Ah, ya. Entonces, los hemos demostrado, por decirlo de alguna manera, para todos los enteros positivos y para todos los enteros negativos, ¿verdad? Ah, ya. Y bueno, cuando tomamos n igual a 0, f de 0 es igual a 0, pero esto también puede escribirse como 0 por f de 1, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, ¿qué estamos viendo? La propiedad se cumplió para los naturales, también se cumplió para el 0 y también para los naturales negativos. O sea, no los naturales negativos, perdón. También para los enteros negativos, ¿no? Entonces, al demostrar que se cumple la propiedad para los enteros positivos o naturales, para los enteros negativos y para el 0, podemos decir que la propiedad se cumple para todos los enteros. Por lo tanto, y aquí como escribo a mi diestra, para todo e perteneciente a los enteros, es cierto que f de es f de 1 por e. Ya, entonces ya hemos demostrado hasta cuando x es un entero, ¿no? Que en este caso ese x es el e y el c es f de 1. Ya. Ahora, tenemos que ir un poco más allá. Ahora tenemos que demostrar que la proposición es cierta para el inverso de un número natural. Entonces, para ello, hagamos esta observación. Nosotros sabemos que para todos los números naturales, f de 1 puede escribirse simplemente como f de n por 1 sobre n, ¿verdad? Claro que está. Pero nosotros sabemos que n por 1 sobre n es lo mismo que decir 1 sobre n sumándose a sí mismo n veces. Entonces, esto lo puedo escribir como f de 1 sobre n más 1 sobre n veces, ¿verdad? Así n veces. Y por lo que demostramos en el ITA, esto nos quedaría, que una animación, a que f de 1 es n veces f de 1 sobre n, ¿verdad? Ya, porque f de 1 más f de 1 sobre n más f de 1 sobre n, y eso nos da n veces 1 sobre n, ¿verdad? Ok. Y de aquí si despejamos f de 1 sobre n, nos queda que para todo n perteneciente a los naturales, f de 1 sobre n sería igual a 1 sobre n de f de 1, o f de 1 por 1 sobre n. Entonces ya hemos demostrado para los inversos multiplicativos de los naturales. Pero no, lo que nos pide la proposición es que también lo demostremos para el inverso de un entero, no específicamente para los naturales, sino para todos los enteros. Entonces, podemos hacer algo análogo para los enteros negativos. Es decir, empezando primero por, si n es un número natural, es claro que menos n pertenece a los enteros negativos. Y f de menos 1 puedo escribirlo como f de n por menos 1 sobre n, ¿verdad? Allá. Entonces, de manera análoga, ¿no? Esto puede escribirse como f de menos 1 sobre n, n veces. Y por lo demostrado en el ítem A, ¿verdad? Esto sería f de menos 1
pero ya demostramos que este f de menos 1 es menos f de 1, ¿verdad? Ah, ya, entonces podemos escribir menos f de 1 igual, y del lado derecho, f de menos 1 sobre n veces, ya vimos que es n veces f de menos 1 sobre n, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, ¿a qué llegamos en este punto? Bueno, si despejamos f de menos 1 sobre n, digamos a que f de menos 1 sobre n es f de menos 1 por menos 1 sobre n. Ah, ya. Ahora, como en el caso anterior, al demostrar la propiedad para los naturales positivos y para los naturales negativos, entonces hemos demostrado que esto se cumple para el inverso multiplicativo de todos los enteros excepto el 0, porque claro, consideramos los naturales positivos aquí, los enteros negativos acá, y bueno, para el 0 no habría cómo, porque no hay cómo reemplazar el 0 en el denominador, ¿no? Entonces ya podemos decir que para todo e perteneciente a los naturales excepto el 0, f de 1 sobre e es f de 1 por 1 sobre e. Y finalmente, para culminar, para demostrar que se cumple para todos los racionales, el ejercicio nos pide demostrar que la proposición es cierta para todos los racionales, valga la redundancia. Entonces veamos que si m es un número que pertenece a los naturales y e es un número que pertenece a los enteros excepto el 0, f de n, m sobre e sería lo mismo que decir f evaluado en un número racional. Todo número racional puede escribirse de la forma m sobre e con m un natural y e un entero excepto el 0, ¿verdad? Y bueno, el único racional que se excluye en esta posibilidad es cuando hablamos del 0, ¿no? El 0 no puede escribirse como una fracción donde m es un natural y e es un entero distinto al 0. Pero ya demostramos que f de 0 cumple la propiedad. Entonces, para cada m perteneciente a los naturales y z en los naturales excepto el 0, f de m sobre e puede escribirse como f de m por 1 sobre e. Allá. Pero como m es un natural, esto puede escribirse como f de 1 sobre e m veces, ¿verdad? Allá. Y por lo demostrado en el ítem A, eso sería m veces f de 1 sobre e. Pero f de 1 sobre e ya vimos que es f de 1 por 1 sobre e. De manera que llegamos a que f de m sobre e es f de 1 y m por 1 sobre e me queda m sobre e. Allá. Entonces ya hemos demostrado que la propiedad es cierta para todos los racionales. Entonces, para todo x perteneciente a los racionales, f de x es igual a f de 1 por x. Entonces ya hemos demostrado lo que se pedía, ¿verdad? Porque aquí f de 1 es quien hace el papel de c. Bueno, muchas gracias.